Hola, en este video te voy a mostrar cómo utilizar una máquina de coser desde el principio. Imagínate que por fin lograste comprar una máquina de coser, pero no tienes idea cómo operarla, cómo enhebrarla, cómo usar las puntadas al máximo, así que pendiente que ya mismito vas a ver todas esas cositas. Cuando compras una máquina de coser, lo primero que tienes que hacer es conectarle el enchufe y el pedal. En este caso, el enchufe y el pedal vienen en cables separados. Hay máquinas de coser que con una sola conexión tienes ambos. Aquí tenemos los dos por separado y ya mismo van a ver por qué. Buscamos el área que tiene los dos pins y el área que tiene el circulito para poner el pedal. Y en este lado tenemos el botón para encender y apagar. Como la máquina es electrónica, una vez tú la enciendes vas a tener una pantalla aquí y esas 30 puntadas las vas a programar en este panel LED. Antes de ir a las puntadas también quiero hablarles de esta otra función. Tienes la opción de la velocidad graduarla. Esto es súper importante, sobre todo para las que son principiantes. Si deslizan a la extrema izquierda, como está ahora, el botón, se les va a facilitar coser porque van a coser bien lento. Una vez tú tengas más experiencia, puedes ir aumentando la velocidad de costura. Otro de mis botones favoritos es el botón de inicio de puntada o para detener puntadas. ¿Por qué? Como les comenté ahorita, estos dos cables vienen separados. Eso significa que si yo voy a coser algo que requiere algo bien largo, como por ejemplo unas cortinas o algún trabajo bien repetitivo, o si tenemos alguna discapacidad donde no podamos hundir el pedal, utilizamos esta función y la máquina va a coser solita. Ya mismo les muestro. Importante notar que cuando vayamos a utilizar la puntada de inicio automático, debemos desconectar el pedal. Si el pedal está desconectado, esa función no sirve. Por eso es que el pedal viene en un cable aparte y el enchufe en otro. El botón que tenemos aquí, el del círculo, es un botón de atacaduras. Cuando hacemos atacaduras, que simplemente queremos cerrar esa puntada mientras estamos cosiendo en las funciones básicas, que son las puntadas rectas, lo oprimimos y lo que va a hacer es coser hacia atrás, pero a diferencia del botón de reversa, él se detiene automáticamente. El botón de reversa, que es el que tenemos aquí con la flechita, es un botón que se puede usar para tú asegurar una puntada, pero si lo dejas oprimido, los dientes de la máquina van a ir cosiendo en la dirección contraria o en reversa. Este botón que tiene una flecha hacia arriba y hacia abajo nos sirve para bajar de manera automática la aguja o subirla. Esto nos ayuda mucho porque típicamente tenemos que estar dándole a la manecilla y girándola. Y si estamos cosiendo muchas cosas pequeñas, es un ejercicio que tenemos que estar haciendo constantemente. Este botón aquí es el número de la tensión. Con este botón podemos ajustar la tensión y si deseamos coser botones, podemos bajar los dientes. Para bajar los dientes hay un botón en la parte de atrás que simplemente lo deslizamos. ¿Qué hace cuando tú bajas los dientes de la máquina de coser? Eso significa que vas a estar cosiendo en el mismo lugar. Al tú no tener esos dientes que mueven la tela, si vamos a coser botones, podemos poner una puntada de zigzag que cose de lado a lado. Si esa puntada de zigzag está fija, es fantástico porque podemos entonces coser el botón sin necesidad de hacerlo a mano. Muchas personas piensan que es una función que no es tan necesaria, pero si tú estás haciendo 20 camisas y cada camisa tiene 10 ojales y 10 botones, te vas a acordar de esto que te estoy diciendo. Otra cosa que me encanta de esta máquina es que tiene el pie y las funciones para hacer ojales automáticos. Si se fijan, desde la 16 hasta la 21 tenemos puntadas de ojales todas diferentes y se hacen en un solo paso. Ya mismo les voy a demostrar cómo hacer los ojales con esta máquina. Y por último, tenemos la función de autoenhebrado. Con esta pieza, de una forma súper fácil,
la bajamos y podemos enhebrarla. En breve te voy a explicar cómo usar todas estas funciones que ya te he mencionado. Para enhebrar esta máquina de coser, lo primero que necesitas es tener una bobina, ¿verdad? La bobina es este carrete. En este caso, este carrete es de plástico. Hay máquinas de coser que vienen de metal y la bobina de esta máquina es muy conveniente porque la puedes colocar desde arriba. Hay muchas otras máquinas que tienes que colocarlas de frente, pero tienes que hacerlo, por decirlo así, a ciegas, que esta es muy conveniente. Para enhebrar la bobina necesitamos hilo. Vamos a utilizar un carrete de hilo arriba y la bobina abajo. Otra cosa muy conveniente de tener este tipo de bobina es que la tapa donde vamos a meter la bobina, que va a ser aquí finalmente, una vez la llenemos, es plástica transparente y yo puedo ver cuándo se está agotando. Cuando tenemos una máquina que carga por el frente, no tenemos visibilidad y no sabemos cuánto hilo queda en la bobina. Voy a utilizar este envase porque a mí me gusta utilizar los conos grandes, pero si estás utilizando conos pequeños es tan fácil como remover e insertar tu cono aquí y luego ponerle esta tapita para asegurar el hilo. En mi caso, yo voy a utilizar ese vasito, puedes utilizar una taza y vamos a pasarlo por la parte superior. El primer paso es pasar el hilo por esta tensión y tomamos la bobina y vamos, si se fijan, tiene 4 huequitos. Por cualquiera de esos 4 huequitos vamos a meter el hilo de adentro hacia afuera de manera tal que me sobre, ¿verdad? Pasar el hilo por este huequito nos va a ayudar a fijar un poco cuando vayamos a llenar la bobina. Lo insertamos, lo empujamos hacia la derecha y eso lo que hace es que coloca la máquina en función para enhebrar. Y cuando digo enhebrar es que va a empezar a enrollar el hilo en esta dirección y la aguja va a dejar de funcionar, va a dejar de subir y bajar aun cuando yo esté pisando el pedal. Ahora voy a pisar el pedal. Una vez hayas llenado la bobina por completo, deslizas, levantas y recortas. Ahora vamos a enhebrar la máquina como tal. Vamos a tener un hilo arriba, en mi caso es un hilo de cono grande, pero también puede ser un hilo pequeño. Comenzamos dejándonos llevar de la imagen y es importante que podamos ver esta agujeta, esta pieza, ¿verdad? En ocasiones tenemos la manecilla y hemos bajado la aguja y no vemos por dónde lo vamos a enhebrar. Pasamos el hilo por el número 1. Lo bajamos y si te fijas esta flecha en forma de U, seguimos la flecha y ahora lo vamos a subir. Una vez tenemos el hilo arriba, vamos a ir de atrás hacia adelante y eso es lo que nos va a permitir que caiga en este ojete. Vamos a buscar el ganchito que hay aquí y ya la aguja, ya el hilo nos quedó por esta última parte. Como les había mencionado, esta máquina tiene enhebrador automático, que es una función que puede ser muy útil para los que tienen sus ojitos en perfectas condiciones. Tal vez no le va a hacer mucha diferencia, pero para muchos otros de nosotros sí. ¿Cómo vamos a bajar el prensatelas? Vamos a tener la aguja que la podamos ver, ¿verdad? Y vamos a bajar al máximo este botón, esta palanca blanca, la bajamos al máximo. Si se fijan, aquí hay un ganchito y yo voy a alar el hilo a mi izquierda, voy a pasarlo por el ganchito y si se fijan no he subido esto, si lo suelto el subautomático. Y en el área donde está la aguja hay un huequito, voy a subir. Es importante que hagamos tensión. Una vez hagamos tensión, soltamos y tal vez no se ve muy bien en la grabación, pero la máquina lo que hace es que ala de atrás, de adelante hacia atrás, ala el hilo y me queda este huequito, ¿verdad? Este loop y yo lo voy a alar
y ya está aquí enhebrada la máquina arriba. Voy a repetir esta parte para que puedan ver nuevamente cómo enhebrar. La voy a sacar para usar el enhebrador automático, bajo el prensatelas, bajo el enhebrador y lo mantengo hasta abajo, halo el hilo hacia el lado izquierdo y lo meto por debajo de este gancho y por último meto el hilo por debajo de este huequito. Hemos enhebrado la aguja, pasamos el hilo por la parte superior, ahora necesitamos colocar la bobina. Lo primero es abrir esta tapa plástica transparente empujando el botón negro a mano derecha. En la misma tapa nos explica cómo vamos a colocar el hilo de la bobina. Simplemente nos copiamos de la misma forma en que está, que es el hilo pasando por nuestro lado izquierdo, no por acá. Esto es lo que no vamos a hacer, esto es lo que sí vamos a hacer, imitando la tapita. Colocamos la bobina y el hilo que tenemos lo vamos a meter por aquí debajo. Es un área bien pequeñita, simplemente lo llevamos hasta ahí. Ahora necesitamos subirlo a la parte de arriba, por lo tanto vamos a tomar el hilo de arriba, lo aguantamos creando tensión, giramos la manecilla para bajar la aguja y subirla nuevamente y alamos el hilo de arriba. Ahí tenemos ya ambos hilos. Manualmente los sacamos hasta que tengamos los dos pedazos de hilo, los dos hilos. Colocamos la tapa nuevamente y los dos hilos los vamos a pasar por la parte de abajo. Ya estamos listos para comenzar a coser. Antes de eso quería hablarle de esta función. Esta función es de brazo libre, donde alamos esta parte, que es como remover parte de la mesa, y simplemente tenemos un espacio más pequeño que si fuéramos a coser el ruedo, ¿verdad?, de una manga o de un pantalón o a un cilindro, una parte que sea más incómoda de coser, nos facilita muchísimo. Cuando vayamos a comenzar a coser, debemos asegurarnos que la máquina esté enhebrada arriba, que tengamos hilo en la bobina, que tengamos ambos hilos pasados por el centro de prensatelas y hacia la parte de atrás, y verifiquemos la velocidad. Si queremos coser lento, lo colocamos deslizando a la izquierda, rápido hacia la derecha. Las puntadas que tenemos aquí, si por ejemplo vamos a simplemente hacer una puntada recta, podemos dejarlo donde está la número 1, ¿verdad? Y si yo quiero cambiar este número, esta bombilla con el número corresponde a las 30 puntadas que tiene esta máquina. Si yo quiero cambiar el largo de esa puntada, voy a ir hasta aquí, voy a tocar este botón hasta que se encienda esas líneas rectas entrecortadas. Ese largo de puntada con el signo de menos y demás lo puedo graduar, ¿verdad? Una puntada promedio es 2.4, 2.6 de largo, y regreso aquí, estoy en la puntada número 1, que es una puntada recta. Siempre que hagamos práctica vamos a poner la tela doble, vamos a insertar la tela. Recuerden, si hacen esto y el prensatelas está abajo, no la van a poder insertar. En la parte de atrás tenemos esta palanca para subir el prensatelas. Bajamos y vamos a comenzar a coser. Voy a poner la puntada bien lenta, vamos a coser y le vamos a dar el botón de reversa hasta dar hacia atrás unas 3 puntadas. Ahí vamos a comenzar a coser. En mi caso yo estoy dejando una concesión similar al prensatelas, pero esta máquina tiene dibujadas, ¿verdad?, diferentes concesiones, diferentes medidas con relación desde la aguja. Tenemos la máquina con la aguja que sube automáticamente hacia arriba, no tenemos que girar, levantamos el prensatelas, se fijan, tenemos nuestra puntada con remate. Este sobrante podemos recortarlo con una tijera, pero esta máquina tiene una cuchilla aquí que si simplemente insertamos el hilo y lo alamos hacia nosotros, insertamos el hilo y lo alamos hacia nosotros, corta.
La función de ojaladora automática es súper conveniente porque él nos va a calcular con esta pieza el largo de ese ojal simplemente con colocar aquí el botón. Con esta pieza es un poco rara, ¿verdad? Toda esta parte de la pieza, ven esta barra es donde va a ir conectado para sujetar el prensatela. Esto va conectado al poste. Todo esto va para la parte posterior. El primer paso para hacer los ojales es rodar esta pieza, buscamos esta palanca y empujamos hacia atrás para poner nuestro botón aquí. Y luego lo ajustamos. Esto nos va a ayudar a que la máquina automáticamente calcule el largo de ese ojal que vamos a hacer. Procedemos a remover el prensatelas existente. El prensatelas tiene en la parte de atrás un botón negro que simplemente con presionarlo remueve la parte de abajo del prensatelas. Ahora vamos a colocar el de ojales. Bajamos el prensatelas y ya él está automáticamente enganchadito. Todo esto va para la parte de atrás. Cuando vayamos a hacer ojales, nos referimos al área donde están los tipos de puntadas. Voy a seleccionar el ojal número 19. Me aseguro que la máquina esté encendida en donde está el símbolo de número y voy a proceder a moverlo hasta el 19. Ya con esto que tenemos, si vemos las demás funciones, el ancho es automático y el largo también ya está seleccionado. Simplemente colocamos el número de la puntada. Cuando vayan a hacer ojales, recuerden siempre utilizar entretela para reforzarlos. Yo para propósitos demostrativos simplemente voy a doblar la tela por la mitad. Otro punto bien importante. El ojal se va a coser del frente hacia atrás. Por lo tanto, si mi ojal viene en esta dirección, yo quiero que el ojal venga en esta dirección, yo tengo entonces que colocar la tela en esta forma, porque él va a coser hacia atrás. Si colocamos la tela en esta dirección, la tela va a venir para el frente y no vamos a tener dónde hacer ese ojal. Podemos utilizar un marcador, un lápiz, podemos utilizar un marcador de los que la tinta desaparece, o un lápiz, pero lo importante aquí es que con solo tú dibujar una T es suficiente. Aquí es donde vamos a comenzar ese ojal y aquí él va a ir en esta dirección. Yo no tengo que calcular dónde termina porque el botón lo va a calcular automáticamente. Buscamos centralizar. Bajamos el prensatela y algo muy importante, esta máquina tiene en la parte de atrás este botón que sube y baja, como mismo tenemos la palanca de autoenhebrado, tenemos allá atrás escondidita este botón y este botón lo que va a hacer es ayudarnos a determinar cuándo es que la función de ojal va a moverse. Recuerden que el ojal se compone de 4 lados, ¿verdad? Los 2 lados largos y los 2 lados cortos. Vamos a comenzar. Ya yo tengo aquí asegurado, bajé el prensatela, seleccioné la puntada, que en mi caso va a ser la 19. Tengo el pie de ojal y tengo en la parte de atrás el botón para que me ayude a calcular. Comenzamos a coser entonces. Un consejo: cuando vayas a abrir los ojales, coloca un alfiler porque es muy fácil que si estamos utilizando un descosedor para abrir ese hueco, nos excedamos y rompamos la pieza. Créanme que hace muchos años me pasó y aún recuerdo lo mucho que sufrí. Insertamos el descosedor y el alfiler simplemente nos ayuda a detener. Por último, vamos a coser un botón. En este caso vamos a remover el pie que tenemos. Vamos a guardar este botón, esta palanca
para ojales. Y un detalle muy importante, vamos a utilizar el pie de satín, el pie F, y vamos a bajar estos dientes. Como les comentaba ahorita, estos dientes no me hacen que la tela o lo que sea que yo coloque se deslice. Y si yo quiero coser de manera estacionaria, simplemente remuevo y en la parte de abajo deslizo este botón hacia la izquierda, un botón que está escondidito, y este botón lo que hace es que los dientes de la máquina los baja. De esta manera vamos a coser de manera estacionaria. Podemos colocar nuevamente la pieza. Bajamos. Si deseas, puedes fijar con cinta adhesiva el botón. Es lo que yo siempre hacía, marcaba donde lo quiero y lo puedes fijar con cinta adhesiva. Antes de bajar al prensatela, te vas a asegurar que los dos huequitos que queremos coser estén en el área donde la aguja pueda pisar. Voy a seleccionar entonces una puntada de zigzag, que en este caso sería llevarlo a la puntada número 8. Y voy a comenzar tanteando para ver ese ancho de zigzag. Cambio aquí el ancho. Vamos tanteando, y si con ese ancho de zigzag insertamos, pasamos por los dos huecos, simplemente le damos un poquito más rápido. Anudamos los dos hilos superiores y anudamos los dos hilos inferiores. Es tan fácil como esos dos extremos de hilo, anudarlos 2 veces y cortar el sobrante. Espero que este video te sirva para animarte a comenzar a coser y que veas que puedes sacarle el máximo a tu máquina de coser. Si te gustó, suscríbete a mi canal, compártelo con alguien que creas que le pueda dar uso y no dejes de seguirme en las redes como Sirena Patterns. Y si te animas a coser tus propios trajes de baño, entra a sirenapatterns.com para que descargues un patrón gratis.